En Radio Tamaraceite, Onda Parroquial, Otra Humanidad. Los jueves a las 8 de la tarde con Esteban Santana. Bienvenidos. Hoy tenemos en una nueva edición de Otra Humanidad a Pedro Domínguez Herrera, natural de Tamaraceite. Pedro es barbero de profesión, siguiendo la tradición familiar, ya que su padre fue maestro Pedro el Barbero. Muchas gracias, Pedro, por atender nuestra invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Pedro está un poquito nervioso, pero bueno, a medida de que vaya pasando los minutos, seguro que se nos va quitando esto. ¿Cómo era, Pedro? Vamos a recordar un poco, vamos a ir hacia atrás, en tus recuerdos, Sí, en tu infancia. ¿Cómo era el Tamaraceite de tu infancia? Tamaraceite, cuando yo en la infancia mía tenía propia identidad. Y era un lugar que estaba separado geográficamente de Las Palmas porque no había una conexión directa. Y tenía registro civil, que venían las parejas de Las Palmas de Guanarteme. Tenía juicios de paz, policía que era autónoma prácticamente. Y esto quizás sería por el cambio gradual que se estaba haciendo del municipio de San Lorenzo con el de Las Palmas. El cine era el sitio más agradable que tenía el barrio. Allí la fantasía y la juventud se reunía y el paseo y no había más nada. Me acuerdo de los carros de bueyes cargados de rolos. Me acuerdo de los chiquillos en los barrancos que se iban a bañar al charco de la Casa Pico, y a las madres con las alpargatas sacando a los chiquillos de allí porque se dice que se enfermaban. Tamaraceite en ese tiempo se hacían conciertos de música, había buenos músicos, había tertulias, había un mundo cultural aparte de Las Palmas. Y eso es lo que hace que nosotros le tengamos un cierto y especial cariño a nuestro propio pueblo. Téngase en cuenta de que aquí en la isla se le llama pueblo a la aldea, a esos sitios, y aquí siempre se la matizaba con la palabra pueblo, no con la palabra barrio, ni con la palabra distrito, ni nada. Pedro, ¿qué personajes recuerdas tú con más cariño de todos estos años? Yo quizás la persona que con más aprecio y cariño recuerdo es a don José Bolaños. Don José Bolaños era un incomprendido de su época. Era un hombre que tenía una vasta cultura y al mismo tiempo era muy cariñoso conmigo. Recuerdo que todos los días iba por la barbería, que yo le fuera a comprar los cafés, y él me hablaba de filosofía, me hablaba de astronomía, me ponía cuentos, problemas, me hacía escribir cosas, me hacía escribir versos. E incluso me dijo una vez, hablando de la democracia, que yo, primero que era un niño, y después que en esa época hablar de la democracia en esa época era una cosa que sonaba rara. Y me dijo una vez, dice, mira, Periquito, yo te daba varios consejos, dice, la democracia es el mejor gobierno que existe para una nación, pero ten en cuenta que lo peor que tiene la democracia es que cualquier totorota tiene el valor del voto de cualquier totorota es igual que el tuyo. Y me decía muchas cosas de que las personas que no te miran a los ojos no ten cuidado, que la forma de caminar expresaba la personalidad. Después me acuerdo también de Pulido, que era un personaje muy, muy pintoresco, muy bucólico, del que Mujica sacó buena tajada en su novela. Pulido era un hombre que tenía siempre un trozo de pan duro en el bolsillo.
y con la intención de que él pues, procuraba colgarse de la gente, que si aquel le daba un bocadillo, el otro le daba esto, se comían unos plátanos, un poco de leche en la finca, etcétera. Pero cuando se veía muy apurado tenía siempre el salvaconducto de él, era el trozo de él. Y después de otro personaje muy importante para mí fue Juanita Pérez, porque era una persona muy noble, de mucho conocimiento, una mujer muy humanitaria, a la que nosotros los echó mucho fiado, que se los paguemos, por supuesto, cuando mi madre estuvo enferma. Tú nos has recordado ahora un Tamaraceite que parece que hace siglos, pero realmente no hace muchos años de las cosas que estás contando, porque muchas de las cosas y personajes que cuentas, me acuerdo yo. Sí, sí, sí. ¿En qué ha cambiado Tamaraceite y qué tendríamos que mejorar? ¿En qué ha cambiado? No, mejor sería decir qué es lo que queda de Tamaraceite. De Tamaraceite queda muy poco, ni quedan las vivencias. Quizás algunos edificios representativos, la plaza, la iglesia, no queda nada, ni el cine, ni mi antigua barbería, todo ha sido fabricado y después en los aledaños, pues fíjate, en los aledaños Tamaraceite ha perdido su identidad, sus fincas, sus tajamientos, que eran una obra arquitectónica, es decir, su cultura. Tamaraceite ha cambiado, es decir, no es nada de lo que tenemos. ¿Qué habría que mejorar en Tamaraceite? En Tamaraceite sí hay que mejorar muchas cosas, pero lo más importante que hay que mejorar en Tamaraceite está por hacerse, está ahí abajo, en lo que se le llama ahora Tamaraceite Sur. Tamaraceite Sur tiene un gran problema. Se trata de hacer una urbanización y se coge y se expropian los terrenos. ¿Y qué pasa con la expropiación de terrenos? Que los terrenos pasan al capital privado, al que tiene mucho dinero y compra muchos metros. Y aquí se va a hacer un centro comercial, un macrocentro comercial que ya en el sur tenemos. Los ejemplos que hacen una construcción hacen una nave industrial con pocos cimientos, con poco. Entonces se evitan de hacer aparcamientos, se evitan las escaleras mecánicas, se evitan los ascensores, se evitan los seguros dinerarios de esos coches guardados bajo techo, y entonces los aparcan al sol. ¿Y qué pasa? Que al mismo tiempo que se ahorran dinero y se benefician de la inversión en el terreno, tienen una bolsa de terreno para en su día ampliar. Y si no amplían, en su día, cuando el negocio les va a llamar, cogen y lo alargan. Pero yo creo que estos tipos de construcciones, sobre todo teniendo en cuenta que la parte que estamos hablando es el ombligo de la ciudad, donde podría incluso, no suena fantástico, que se hiciera el verdadero ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde tiene que haber parques de bomberos, tiene que haber piscinas municipales, tiene que haber la policía que es no tal, tiene que haber oficinas municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta gente intentan coger y el intercambiador, hacer un trueque, dejarle el intercambiador al ayuntamiento, darle un dinero, pasar el intercambiador a la zona esa que tenemos ahí, con la intención de, con lo que ocupa el intercambiador y las calles que se agrupen en ese intercambiador y el propio comercio que se va a hacer, pues se tragan todo el terreno que sirve. Yo me imagino que ya se están imaginando ustedes también que en los aledaños, en esos montones, en el Diviso y en esos sitios, se va a fabricar lo que nosotros llamamos las casas sociales. Y esto lo veo mal, porque estamos de acuerdo que estamos en un país libre, que el que compra y que la licencia es legal,
pero yo creo que esto se debería hacer pues en la zona entre Toscón y Tenoya, esas zonas ahí que hay unos lomos ahí que tratan de ser llanos, y ahí se podría ejercer esta labor, porque todo el que va, otra cosa añadir, bueno, todo el que viene al centro ese no va a ser los 4 vecinos de la carretera principal de Tamaraceite, todos van a venir en coche, lo mismo le da venir ahí que ir a un poquito más arriba. Porque hay que tener en cuenta también que se nos va a dar el corredor verde en una zona que tiene mucha picaresca, porque nos van a dar el corredor verde donde van a ampliar la pista. Cuando tengan todos los estadales puestos, porque el problema más grande es que empiecen a poner estadales. Cuando tengan todos los estadales puestos, resulta que en el corredor verde van a ampliar lo que va la autopista, porque como ustedes comprenderán, el Tenoya, el puente de Tenoya, esa infraestructura tan grande, hay que alimentarla con coches. Y los coches que van a alimentar eso son todos los coches, los coches que vengan de Teror, todos los coches que vengan del sur, todo eso van a pasar por ahí. Otro problema añadido que tenemos, porque cuando se va a urbanizar, hay que urbanizar subido en una guagua. Lo primero que tienen que hacer los urbanizadores es subirse a un transporte público y después conectar los distintos sitios donde se va a fabricar con una supuesta guagua. Porque aquí vamos a tener un problema. Si ahora ¿cómo se llama esto? La rotonda esta de abajo del puente, que no aguanta el tráfico ya, ¿cómo será cuando se le metan todas esas fabricaciones que se van a hacer? Lo ideal sería hacer un puente por la parte de las Majadillas y hacer una circunvalación, primero que nada, preparar la cosa del tráfico, la movilidad, porque esto va a ser una zona muy importante. Y es lo último que le queda al Ayuntamiento de Las Palmas para demostrar su sapiencia con respecto a la urbanización. Lo ideal sería hacer primero una circunvalación a toda la zona, a través de las Majadillas, de las 7 Palmas, que conecte con los Frailes, que conecte con los Giles, de los Giles ir a la vía esa y tirar, y después incluso meterle una buena carretera a San Lorenzo, porque ahí también es que estamos pensando de que de la Casa de Pico para arriba no va a haber problema. El problema también está allí. El problema está allí porque allí se van a hacer, porque eso lo dice el sentido común, se van a hacer unas grandes carreteras que van a tirar a San Lorenzo, de San Lorenzo van a tirar a donde sea, a la universidad y tal. Y tal. Entonces, eso es la problemática que yo veo, y que se debería tener en cuenta todas estas cosas y procurar de que en el Tamaraceite Sur no es el egoísmo ese de, no, háganme en esto, háganme lo otro, no. Se trata de hacer lo mejor para la ciudad. Haciendo lo mejor para la ciudad es lo mejor para Tamaraceite. Uh-huh. Ahora mismo hay un movimiento agrupado en la plataforma Tamaraceite Sí, que está... La plataforma de Tamaraceite Sur. Sí. ¿Tú qué crees de eso? Bueno, es bueno que los vecinos se unan en la plataforma, pero bueno, desgraciadamente la afluencia de vecinos, de la participación es bastante escasa. La participación de vecinos es bastante escasa porque Tamaraceite siempre tiene vida propia. Yo creo que la única identidad que tenemos todavía es esa. Lo demás se ha perdido todo. Pero a nosotros, ¿quién está allí? Fulano. Pues ya le da la impresión de que aquello no sirve porque está fulano. ¿Quiénes son los que van? Cuando una persona va a una cosa que es por el bien de una sociedad, que es una cosa tan importante que ni se lo imagina, cuando se dice, ¿y quién va a estar? No, voy a estar yo. Yo estuve allí, yo estuve sin voz ni voto, pero estuve. Y me parece que lo que van a hacer, lo que intenta esta gente es una cosa acertada. Quizás estén equivocados en la forma de proponérselo a los ciudadanos. Pero ellos no van a paralizar nada. Tienen la posibilidad de paralizar porque hay estas cosas cuando se mueven de la forma que se han movido,
tiene unas rendijas ilegales que se pueden botar al suelo. Y esto le costaría un dineral al ayuntamiento. Pero esto es una cosa que el primer estadar, que según informaciones que tengo yo, van a ser dentro de 17 meses, cuando se va a poner los primeros estadales aquí. Y una cosa va desligada a la otra. El que esta gente traten de parar esto no significa que dentro de 17 meses no se vayan a poner los estadales. Lo que se trata es de hacer un encaramiento para ver si se logra de una vez por todas de que el ayuntamiento se ponga las pilas y se ponga a arreglar este problema, porque ya digo que es muy importante, porque ahora mismo está la opinión pública está pensando, refiriéndome yo a esta gente, y yo no sé los motivos esenciales con los que están abordando este tema, ni me gustaría que se politizara, pero la gente, el público en general, los ciudadanos de a pie piensan, dice, con la falta de trabajo que hay, y esta gente tratan de parar una cosa que es tan importante para dar trabajo, y yo creo que poco trabajo da, eso es la verdad, eso es una máquina china ahí 3 o 4 días y 4 obreros de esos que se ponen el Virginio a un lado, hay de estos hombres brutos colocando estadales, y después allanar un terreno allí, ponerle 4 bloques y encalar. Algunos ni los encalan, sino le dan un baño de pintura para que sea rústico, le ponen un techo de planchas y una caja y hacer dinero. Y ahí el poco trabajo, pues eso lo que hacen es, lo que se está haciendo con estas cosas es dañar mucho precisamente al comercio de Tamaraceite, le haría mucho daño una cosa de esta. Y por tanto, si se va a hacer un negocio que no va por Tamaraceite. A Tamaraceite no le hace falta ese negocio porque tenemos bastantes supermercados, hipermercados, casi se puede decir. En la época que empezaron esto se podría conseguir ahora mismo no es un hipermercado porque ya tenemos otro concepto. Pero estos negocios de aquí son suficientes para lo que hace falta en Tamaraceite. Incluso la gente no se da cuenta que los precios que tienen aquí, un par de zapatos, un pisco pescado, cualquier cosa, está igual o mejor que en Las Palmas. Y si te vas a Teror a comprar, están más baratos los precios en Teror que en Las Palmas. Es que la gente, el concepto que tienen o que teníamos de que había que ir a Las Palmas a buscar precios buenos, resulta que aquí la comida, los supermercados tienen unos precios perfectos, no, quizás de los mejores de la isla. Y este deterioro que se le hace al comercio se lo hace también a Tamaraceite. Se podría lograr que los comerciantes, un diálogo directo con los comerciantes, de facilitarles una ubicación en estos sitios, porque si se hace un comercio, por ejemplo, como al campo, que es de todo, y que ellos hacen todo, pues sería lo conveniente sería un comercio como Las Arenas o algo de eso, donde los joyeros, los pescaderos, pues porque tenemos muy buena gente y muy buenos vecinos, tuvieran la oportunidad de meterse ahí y decir, con el mismo alquiler que pagan en sus respectivos locales, con un poquito de buenas intenciones y tal, se podría lograr integrar lo que es el comercio de Tamaraceite en esa zona. ¿Qué te parece a ti lo que estamos hablando? Hombre, ese es el Tamaraceite ideal. Ese Tamaraceite Sur ideal. Pero y podríamos luchar por eso. Por eso estamos en esa plataforma, ¿no, Pedro? Sí, yo creo que sí. Pues yo creo que ya este tema se podría dejar porque si uno sigue, a lo mejor va y mete la pata porque aquí se está hablando de dinero. Yo de todas maneras, eso es lo que te quería decir. ¿Tú no crees que lo que ha primado por parte de nuestros gobernantes es el poderoso dinero, caballero don dinero? Por supuesto. Es que lo que pasa en este país es que da la impresión de que vamos siempre para atrás. Es decir, había más seriedad en los primeros inicios de la democracia, quizás con el temor del golpe de Estado y todas esas cosas, funcionaba mejor la democracia. Ahora están desbandados. Aquí no se puede hablar de ningún partido político que no tenga chorizo. Aquí no se puede hablar es decir, las cosas están mal. Ya todas estas cosas son sospechosas porque
esto mismo que se está haciendo con el Tamaraceite Sur, y volvemos a caer en el mismo sitio, se debería hacer una especie, un plano y ponerlo, dárselo a la gente, pues, ponerlo en la asociación. ¿Por qué tienen que enterarse ciertas clases de personas que tengan información privilegiada de lo que se va a hacer y no se va a hacer? Es que eso tiene que saberlo el pueblo, eso tiene que estar en la página viva, en la piedra viva de Tamaraceite, que creo que es la única revista que hay de aquí. Tiene que, incluso en esta emisora, decir, pues mira, se trata de hacer esto, eso tiene que saberse. No es eso de, vamos a decir que hacemos esto, ahora mismo con esto del corredor verde, resulta que tenían la intención, que a mí siempre me ha parecido mal, por donde iban a hallarlo, porque iban a hacer un corredor verde detrás de una vivienda, con el consiguiente desperfecto. Primero, se trancaban esas viviendas a una posible expansión hacia atrás, lo que podría ser un garaje, podría ser tal. Y después que cualquier tío que tenga un colchón viejo, lo que sea, lo tira por la ventana y después dice, yo no lo tiré. Entonces, el corredor verde por donde lo van a hacer tampoco es el ideal, porque ya sabemos que lo van a poner allí para chascarse. Eso es, dice, bueno, nosotros, porque siempre se ha hecho así. Siempre se hace una urbanización y dice, hay que dar 5.000 metros de parque, por ejemplo. Dice, bueno, fabrican el terreno y como no han terminado de fabricar, dice, los 5.000 metros de parque los damos en la siguiente ejecución. Hacen la siguiente ejecución, lo damos en la siguiente, y cuando se vienen a dar cuenta los que puedan hacer algo, pero que eso lo saben, los que tienen que saberlo, y los que pueden parar eso lo saben, eso es seguro. Pero lo que se trata es que engañan al pueblo, pero al que está en el ayuntamiento, al que lleva todos estos temas, no lo engañan. Él sabe que esto es así, que los costes de la construcción, que si no, ¿dónde va a parar? ¿Qué voy a ganar yo? Etcétera, etcétera. Y se hace así. Pero que esto del corredor verde, si se hace por donde se va a hacer, lo lógico sería que hiciera el corredor verde, le diera la vuelta a la Casa Pico, y allí se hiciera pues un museo etnológico, y en las partes aquellas donde estaban las cuadras poner las cosas de los que limpian, los jardineros, etcétera, etcétera, ¿Y podría estar unido con el Camino Viejo? Y después unir con el Camino Viejo, pero claro, el Camino Viejo se lo van a cargar también, porque el Camino Viejo va a ser la autopista que va a llegar a San Lorenzo. Que va a llegar por la parte de abajo de San Lorenzo, tumban un par de casas, montan allá el diviso que era allá y se meten. Eso es seguro, porque vamos a ver una cosa. Una cosa es que el que está diga que no quiere, pero es que se lo estás poniendo a huevo, si vas creando la situación, el hueco. Si tú crees el hueco, ahí va. Aquí mismo, el problema grande que tenemos aquí en Tamaraceite con respecto del cruce de San Lorenzo a la Rotonda, que no lo hicieron doble circulación, eso en un pueblo de esta categoría, que tenemos ciertos políticos y tal que podrían hacer algo, y que hay gente que se sabe mover, no lo creo lógico, porque ahora mismo cualquier persona que se despiste, a mí me llegan por la barbería que se despistan, y vienen a preguntar, pasan de correr para arriba, mira, ¿dónde está el Lomo Los Frailes? Ya tienen que dar una vuelta kilométrica. No solo es el daño que se le hace al vianante, al circular, al del coche y tal, sino el consumo de combustible, etcétera, etcétera. Y eso manda pues entre la casa de don Luis Correa y la Rotonda, manda a poner unos pilastres allí y montar una especie de puente y unir lo que es la falda de Tamaraceite, separar Tamaraceite con Hormigón. Y una vez que se separe Tamaraceite con Hormigón y se arreglen todas las traseras y se tenga una calle donde aparcar coches para venir a misa, porque hay que tener en cuenta que los aparcamientos que tenemos en la iglesia son de la iglesia, y el día que se vaya a fabricar eso, pues no hay aparcamiento para venir aquí a una misa. Entonces, una calle ancha allí facilitaría todas estas cosas. Se podría hacer un parque frente a la iglesia, y estoy perdiendo ya. ¿En qué estaba?
Que hay que fijarse también después en las intenciones, porque ahí en los pisos que están aquí abajo en la rotonda de abajo del puente, si se fijan, hay entre una banda de edificios y otras, hay un espacio tan grande, que se hizo con la intención de hacer una vía. Entonces lo tienen allí disimulado para si en su día se ven apurados tirar de allí. Y entonces en el parque este nuevo que hicieron, pensaban seguramente atravesar el parque con esa vía y después llegar arriba al lomo al lomo de los frailes por detrás y hacer una T allí que una las Siete Palmas con esto y con lo otro, porque es muy importante lo del tráfico y no se está teniendo en cuenta. Y nada, yo creo que a mí Bueno, lo importante es que sugerencias como las tuyas, como vecino, como persona que vive aquí y que sufre también todos estos problemas, pues sean oídos, sean escuchados. Y para ello va a venir el concejal la semana que viene, a ver qué... pues no me puse yo al trozo de carretera este. ¿Qué nos beneficia a nosotros el que no haya doble circulación ahí? ¿Los perjudica? A los comercios, no, claro. Tenemos 2 paradas de guagua donde debería haber una. Es decir, en la Cruz de los Vejeros hay una parada sola. Aquí hay 2 paradas. Tenemos un correo para... Pues ahora mismo el correo es la oficina para unas 20.000 personas. Si no es así, corrígeme. Tenemos la barbería, tenemos un puesto de quinielas, tenemos una iglesia, tenemos una casa de la cultura, ¿tá? ¿Y cuántos aparcamientos hay? 10 o 12 aparcamientos. Pues esos 10 o 12 aparcamientos se hubieran sacrificado y a mí me perjudicarían más si hacen la doble circulación, pero yo no voy a estar vivo toda esta vida aquí, yo dentro de un par de años, y eso de Tamaraceite ya sé que tiene solución por debajo, pero a mí me da la impresión de que no se piensa en eso. No, lo mismo que la guagua mismo cuando viene del puerto y se mete abajo en las majadillas y sube para arriba, todos estos problemas que tiene el tráfico, la pérdida tan grande que tiene guaguas municipales es por los urbanistas. Los urbanistas no tienen nunca en cuenta el servicio público, y con un servicio público y directo, y que la gente camine un poco más, pero tampoco es que caminen 1 kilómetro, pero si se urbaniza pensando en el autobús, la solución sería lo ideal, que es lo que tienen que hacer aquí abajo, pero ya veremos que dentro de unos cuantos años veremos, yo creo que la reposición de las casas de los bloques que dicen que se va a hacer por ahí, si te dicen por allí, te lo hacen por otro sitio, porque en política te dicen que van a hacer un puente y donde van a hacer un túnel. Si te dicen, cuando estaban con la cosa esta del campo de golf, era simplemente para ir metiendo miedo a la gente, para que no fabricaran, con la intención de coger todo el terreno, pasárselo al capital privado, pero a un capital privado. Es decir, lo ideal, porque eso suena a estafa, aunque parezca que no, suena a estafa, porque lo ideal sería, oiga, planifique usted. ¿Qué va a hacer usted? Va a hacer esto. Esto es una cosa que va a rentarle a usted tanto dinero. Bueno, pues entonces, con respecto a lo que usted va a fabricar y lo que le va a rentar, pague usted el terreno. Si cayó el terreno cayó en Periquillos de los Palotes, que le pagan el Periquillos de los Palotes. Si se va a hacer un edificio de 20 plantas y el terreno no puede valer, donde se hace un edificio de 20 plantas, no puede haber igual que donde se hace un duple. Entonces, ese terreno, si se benefician unos, que se beneficien, pero lo que no hay derecho es que cojan con la pistola en las manos, le quiten las propiedades a la gente y después digan ellos que hace falta abrir trabajo, que tal y que cual, y se carguen lo más importante que le queda a las Palmas de Gran Canaria. Yo no sé lo que están pensando los políticos, pero claro, los políticos piensan en su mandato, piensan en acabar bien su mandato, en no tener problemas, y en otras cosas que no se pueden decir. Bueno, vamos a pasar a otra cosa, Pedro, porque
porque Pedro, aparte de barbero y de un hombre sabio, porque él sabe de muchos temas, aunque aquí no va a hablar de todos, pero por lo que le hemos escuchado hasta ahora, sabe más que muchos. ¿Pero por qué elegiste tú la profesión de barbero? La profesión de barbero, en el tiempo que yo tenía los 12 años, porque a los 12 años ya había que trabajar, desgraciadamente, no se elegían las profesiones, ni se elegía el seminario, ni se elegía el ejército. Eran los padres los que elegían. Los padres decían, tú aquí, tú allí, yo no tengo que dar dinero para darte estudio. Yo tuve la suerte de ir a trabajar de barbero con mi padre porque era pobreza, mi madre estaba enferma, y seguro que yo hubiera acarreado estiércol en los Bentancores, y yo nací con las costillas un poco malas, como hubiera estado ahora. Es decir, que en ese tiempo no se podía elegir, pero yo la verdad es una cosa que tuve suerte, porque la profesión de barbero me ha dado muchas satisfacciones, porque yo era abogado, médico, barrendero, gente de todas clases, y a todos les he sacado todo lo que podía, todo. Yo no sé si es alabarme o no, yo he hecho una casa de 3 pisos y más construcciones, y las he hecho siempre llevándome lo que me dice la gente. Yo pregunto, si voy a hacer una escalera, le pregunto a 10 distintos, y voy cogiendo ideas, e incluso hay cosas sorprendentes que te dicen, porque como no eres de la profesión, tratan de ayudarte, tratan de decirte cómo lo haces y cómo no lo haces. Yo me acuerdo una vez que me dijo uno que me dejó sorprendido, que iba a colocar la escalera, y me dice, mira, lo mejor que puedes hacer tú es le echas la proporción, la mezcla en estas cantidades, y le pones una sierra de las gruesas detrás del nivel, que cuando el paso se trague el agua, eso se queda a nivel trancado. Y cosas así, y la verdad es que yo aprendí de todo en la barbería. Don José Bolaños mismo era una vez me acuerdo un hecho gracioso, ¿no? Una vez estaba don José Bolaños explicándome un problema, y había un señor bruto que no se puede decir, y entonces me estaba explicando un problema, y la verdad que el problema era complicado, porque a mí siempre se me han dado las matemáticas, quizás porque he tenido suerte con los profesores, con don Manuel Barbuena, con esto, ¿no? Y estaba explicando un problema que era complicadillo, me parece que era de unos camellos, que si el tío pedía un camello prestado y después así se dividía, se solucionaba por quebrados y tal. Y ahí había un tal Mastro Pepe con un sombrero, y ya está, yo casi seguro que lo conoce, y dice, ¿y eso cómo es y tal? Dice, cállese, que usted no tiene ni puta idea, usted no sabe hacer ni una U con un canuto de caña, lo trinca por el pescuezo. Y después lo soltó allí, oye, no se ponga así, y después siempre lo trataba muy bien don José, porque don José era una persona muy, muy especial, y una persona que mucha gente no lo conoce, pero normalmente cuando una persona tenía un problema de esto, de abogados o de cosas de esas, dice, vete a hablar con Bolaños, porque incluso una vez mi amigo Rafael, el pintor, que era muy apasionado y tal, y es, porque todavía vive, gracias a Dios, y es una gran persona, tenía un problema con una casa que se la tenía alquilada a unos ricos ahí, y entonces el juicio era el juicio de paz en Tamaraceite, y en el bar le dijo a don José Bolaño que si él le echaba una mano en eso, y dice, mira, tú te llevas el papel que yo te voy a apuntar aquí, en un papel vaso de esos donde se mezclaba la mantequilla y todas estas cosas en las tiendas. Dice, tú vas a decir lo que dice el papel y tú verás cómo eso te sale bien. Y entonces le escribió todo aquí en el papel vaso. El papel vaso oliendo a tapas y a rones y a cosas. Y entonces llegó el día, llegó al juicio aquí donde está el Salón Dorado del ayuntamiento, del antiguo ayuntamiento, y dice, ¿usted qué va a decir? Le dijeron a él. Dice, no, yo lo que voy a decir lo traigo por escrito. Dice, mire, que resulta que es muy extraño que la casa esté alquilada, el dueño de la casa sea don fulano de tal, y aquí en el requitorio que tenemos aquí
esté a nombre de don fulano de tal. Y entonces saltó uno de los que eran abogados, que no eran abogados, no, los abogados de barrios que existían en aquella época, y dice, no te lo dije, coño, no te lo dije. Y se acabó el juicio. Y bueno, y ya me perdí otra vez. No, estamos hablando un poquito de las historias de la barbería, ¿no? De las cosas que has aprendido No, de tu profesión. la barbería. Sí, el público te enseña mucho, la gente... la gente se te confiesa, se aprende. La verdad es que yo creo que es el sitio ideal. Si uno tuviera 3 o 4 títulos pegados a la pared para que lo respetaran a uno, entonces, bueno, no, porque a lo mejor no te decían nada, porque la gente después te dice, te habla de todo, y hombre, uno tiene, la verdad es una cosa, que uno tiene el pudor de hablar en público. A mí mismo esto de estar hablando aquí me supone un problema, porque a veces tiene uno los nervios del inicio. Es posible porque uno tiene metido eso en la cabeza de que cuando se habla hay que tener cuidado con lo que se dice y con lo que no se dice, porque siempre está uno alrededor de la gente. Y siempre tienes que tener cuidado porque si una persona tiene un problema, tú no puedes hablar de ese problema de otra persona porque piensa que se lo estás diciendo a él. Lo importante es saber las cosas y callarlas. Pero hay que saberlas, hay que tener información. Y entonces eso de la barbería, pues me siento orgulloso de haber sido barbero. Hombre, yo estuve estudiando también, hice el acceso a la universidad para estudiar Derecho, pero saqué un 4,75. Aprobaron de 300, aprobaron a 4 o 5 fueron los que aprobaron. Claro, con un empujoncito en aquel tiempo, a lo mejor yo hubiera sido un medio fantasma hoy en día. Porque tú sabes que las personas, cuando tienen la edad que tengo yo, si encima tienen un título y tal, no hay quien las aguante. Tú siempre has estado relacionado con el mundo de las letras. ¿Cómo surge en ti esa inquietud por el mundo de las letras? Las letras, todas las personas, y ahora vamos a hablar de algo que te gusta a ti. Las letras surgen con las redacciones. Lo mismo que el niño, cuando tiene una cierta cualidad en la casa, se aprovecha de esa cualidad o sabe cantar y el padre está orgulloso de cantar, canta y con eso no hace lo otro y tal. Pues en las redacciones, cuando éramos niños, no sé si ahora funciona la educación funciona así, cuando éramos niños el lenguaje tenía pues el análisis sintáctico, el análisis morfológico, las redacciones, después teníamos que aprenderlos de memoria. Las preposiciones, las conjunciones, que es el verbo, incluso yo me acuerdo todavía de todas estas cosas porque se lo metieron a fuego y sangre. Se estudiaba por memoria y yo a veces me sorprendo de acordarme de todas las preposiciones o de los partidos judiciales de Lanzarote o de Fuerteventura, y que le vienen a uno a la mente después de tantos años, porque la memoria, creo yo que a medida que uno se va haciendo viejo, la memoria de la niñez se restaña mejor en las entrañas. Que yo me olvido a lo mejor de lo que comí esta mañana, pero después me acuerdo de todas esas cosas, y eso es sorprendente. Y estábamos hablando de la literatura, que es quizás es la afición que más tengo yo, porque a mí me gusta mucho la construcción, me gustan las mecánicas, me gusta aprender, me gusta. Yo, la verdad, es una cosa que a veces me siento orgulloso de ser como soy, porque yo sé que la vida, que si ya pronto me jubilo, que la vida cualquier día empieza a entrarme un catarro fuerte y qué tal, pero yo quiero aprender, que será que tengo el instinto que en la otra vida hace falta saber más, o no sé si creo en la otra vida, yo no sé nada, pero es muy importante. Y yo considero que la literatura es un instinto, es la persona para ser un buen literato no puede ser perfecto. Una persona tiene que ser fantasiosa, tiene que ser imaginativa, tiene que ser rebelde, y todo eso sujeto. Es decir, no puede ser tiene que ser una persona que tenga las ideas remansadas con respecto a todas estas cosas, pero al mismo tiempo no se sienta conforme consigo mismo, no esté de acuerdo con su religión, ni con la otra religión, ni con aquel político. A mí me asombra cuando yo veo a una persona que es sectaria en la política, que es sectaria en la religión, porque yo considero que la cultura no es para tomar un partido a fondo en nada. La cultura es para
para ver las cosas de otro punto de vista. Ayer mismo me dijo un cliente que le habían roto una cabina de la guagua, donde él se sentaba para guarecerse, y entonces dice, los bandidos y tal. Y entonces yo le digo, mira, si tú analizas, esos cristales nada más tienen una historia. Tú analizas el por qué ese señor, por qué rompieron el cristal. Puedes pensar una cosa, que un niño que ha visto a su madre en problemas, sabemos ya a lo que me refiero, y se siente tan roto por la sociedad que rompe lo primero que trinca. Puede ser un matrimonio que esté allí en una discusión voraz y que le dé un puñetazo al cristal. Puede ser que el que se dedica a reponer los cristales esté en crisis económica y mande a romperlos. Es decir, no podemos tener, porque claro, me zafé un poco, porque no tenía por qué decirle aquello a la persona esa. Y con esto va, siempre me pierdo, con esto va que surge lo que es la afición por el mundo de las letras, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que la afición por el mundo de las letras, a todas las personas les gustan las letras. Y yo creo que cualquier persona puede escribir una novela, si quiere y le gusta. Porque hay un dicho que dice que te asemejas al genio que comprende. Es decir, si a ti te gusta el Quijote a fondo, ten en cuenta que tú podrías escribir el Quijote. A lo mejor no en 60 años. Si la vida te da 120 años o 130 con una mentalidad sana, pues podrías escribir el Quijote, porque igual es la literatura es igual, lo que te guste, y entonces, pero ya lo que es muy difícil ya, que lo decía Cervantes, que el poeta era, y que incluso él que escribía poesías buenas como aquella aquella dice, este vidrio la mujer y no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Y es más fácil quebrar si no es cordura ponerse a peligro de romperse lo que no puede soldarse. Y en esta razón estén todos, y en razón la fundo, que si hay danias en el mundo, hay publi de oro también. Y él decía que el ser poeta era una cosa grande, es decir, que había pocos, y es verdad, es que si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en Rafael Alberti, en todos estos poetas así que empiezan a escalonar los versos y tal, el poeta tiene que tener un sentimiento profundo, tiene que ser capaz de escribir un cuento en 3 renglones. Lo mismo que el cuentista tiene que ser capaz de escribir una novela en un cuento, es decir, que a medida que se va estrechando el círculo, hay que tener más cualidades para escribir, porque la gente cree que escribir un libro con muchas páginas, eso no significa sino, a veces escribir muchas páginas es de soberbia, es decir, hay que escribir y transmitir lo que hay que transmitir, y entre menos páginas le pones, más literato eres. Si tú eres capaz de transmitir cualquier evento con 4 o 5 frases, eso es lo ideal. Y volvemos a lo mismo. Y siempre está relacionado con el mundo de las letras. Sí, yo la verdad es una cosa que a mí siempre me han gustado las letras, pero también me ha gustado lo que es la albañilería, que me encanta, la carpintería, la fontanería. Pues a mí, yo creo que romper un reloj, meterle manos a una aspiradora, intentar arreglar. Mi padre en paz descanse dice, Perico tiene unas manos de oro, todo lo arregla, pero a los 5 minutos se rompe otra vez. Está bien. Pedro, léanos algo. Léanos una cosita ahí, una poesía que trajiste ahí, porque bueno, parece que no, que el tiempo se nos ha ido volando, pero bueno, yo voy a leer, no quiero terminar sin... Yo voy a leer una poesía porque muchas de las poesías mías están en el libro de Tamara Seite, ya iba a nombrar el libro tuyo, no, vamos a ver, vamos a dejarlo de detalle y empezar a leer. El distrito... Octavo en verso. Sí. Dice, escatológica, dice, yo amo la noche, su silencio oculto, y en ella sepulto mi vano derroche de las energías por la creación. Yo amo la noche porque los caminos esconden mis pasos, porque los destinos se vuelven abrazos. Yo amo la noche porque en el espejo, si apago la luz, presiento mi alma, luz que ilumina mi carne, mi cruz, no hay calma. Yo amo la noche, la lumbre, la charla, el tizón ardiendo, el niño durmiendo. ¿Por qué no de amarla? Prefiero dormir la noche eternamente, ni cielos ni infiernos, no más castigo, no más premios, ni mejores
ni peores, sin varas de medir, pues si se ha de morir, que sea sin los temores de tener que dormir una noche eternamente. Muy bonita, ¿eh? Se nota... Bueno, yo he aprendido una cosa aquí esta noche. Sí. Te voy a confesarme con Pedro. Y es que para ser literato, para hacer literatura, para escribir, pues hay que tener una vivencia detrás. Sí, muy importante. Y se ve que, bueno, que lo que tú transmites es también un poco fruto de todas las vivencias, de todos estos años de vida, pues vividas a tope, ¿no? Y queriendo aprender, eso es lo importante. Sí, ¿no? pues la verdad es una cosa que no se termina nunca de aprender. No es esto de... Porque a mí lo que me choca es, por ejemplo, cuando yo veo que tengo amigos, clientes, personas de solvencia intelectual. Porque una cosa es el intelecto, otra cosa es la cultura y otra cosa es la disposición. Pero yo cuando veo personas que tienen una capacidad buena y no terminan una profesión, terminan una carrera y se meten en ese receptáculo ahí, y ya prácticamente hay que quitarse el sombrero porque él estudió hasta los 25 años. Yo me quito el sombrero con una persona que aprendió a leer y a escribir a los 90 años, como hay gente de esa. Esa gente, porque las circunstancias de la vida, porque el hombre es sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset, lo importante en la vida es lo que el hombre hace con sus medios. El artista es aquel que de Altamira es el artista, a lo mejor más artista que Picasso. Claro, y después el neófito ve un cuadro de Altamira que precisamente Picasso a lo mejor se ha copiado algo de eso, porque si se fijan los animales y los relojes que hace él o hacía, rasgados y todas esas cosas, pues es quizás allí está la fuente del saber, y ese artista, el que hizo que la humanidad no tiene precedente ninguno, incluso muchos inventos, muchas obras de arte, muchas poemas preciosos, como por ejemplo la poesía esta de Concéntrica, son anónimas. Dice, ¿cómo era la poesía de Concéntrica? Coño? Dice: raudo misterio insoluble, último fin del saber, la luz ignora que luce, el agua no tiene sed, y en el fondo del espíritu nuestro ser ignora el ser. Es decir, y después te encuentras con el libro del Lazarillo de Tormes, que se lo achacan a Rojas, que tal y que cual, y son personas que han estado en esta vida, los que no publican. Y hay muchas cosas que no se publican. Aquí en Tamaraceite hay novelas, hay cuentos. Hay más allá, estaba pelando yo un señor aquí, un muchachillo de tal, y le digo, porque yo si yo veo que una persona es avispada, lo pico para aprender, sea quien sea, porque siempre se aprende algo. Y entonces este señor traía un libro en las manos, serio él, ¿no? Un hombre de unos 40 años, serio, que es de enfrente de la matriz, y me llevó una sorpresa, porque yo le dije, ¿y qué lee? Le dije yo. Dice, no, este es un libro que hice yo, que voy a mandarlo a Alemania y tal. Y ahí surgió una especie de amistad y tal. Y eso, que hay mucha gente que escribe, y mucha gente que no puede publicar, pero yo considero que el autor, para considerarse autor, tiene que publicar. El que no publica no es autor. El que no publica está en las catacumbas. No puede estar yo no puedo estar presumiendo ahora de literato, porque yo no, el mérito que tengo yo es que a veces tengo que tirar del diccionario para no cometer una falta de ortografía. Porque es así, porque uno no tiene la cultura y la besadez que tiene una persona porque es muy, muy importante. La universidad marca un hombre. Es decir, cuando un hombre termina los 25 años y es universitario y quiere, ya él llega, pero mucho más lejos de lo que puede llegar cualquier autodidacta hediondo. Porque sí, él llega, porque eso es igual que el muchacho que estudia FP y estudia toda la mecánica en FP, tal. Y después se pone a trabajar al lado de otro muchacho que empezó a trabajar con el maestro mecánico. Aquel le da 4 vueltas a él, pero a lo largo del tiempo
le da 15 vueltas al otro, porque es muy importante cuando se va a edificar algo. Son los cimientos y los universitarios no tienen sino los cimientos culturales para poder agrandar esa sapiencia que es la vida. Uh-huh. Como bien dice Pedro, la cultura no la dan los títulos, y desgraciadamente hoy en día muchos que tienen títulos se creen que son personas cultas y no tienen razón. No, por supuesto que no, ni yo tengo nada. Cualquier persona que tenga un título ya tiene el título, ya tiene una meta. Pero a mí lo que pero la cultura no se la da el título. No, hay muchos incultos con títulos hoy en día. No, pero es que la cultura, yo considero que la cultura, la escultura es modelar. Y la cultura es lo que modela al hombre. Un hombre, para ser culto, tiene que saber ir al médico del seguro. Tiene que saber presentarse en un sitio. Cuando va a hacer las particiones de lo que va a heredar, no puede coger el cuchillo en las manos. Es decir, que eso es cultura. Y someter los instintos primarios por haber tenido, por conocer y saber que eso no procede así, etcétera, etcétera. Que es muy importante el saberse mover en el mundo, pero eso lo da los años, la experiencia, no creerse guapo a los 60 años, porque hay gente de la edad mía que van enamorando. Es decir, lo importante es porque el cerebro, la mente nunca envejece. Lo que envejece son las circunstancias del organismo. Entonces, cuando una persona no se mira al espejo y como tiene a lo mejor las mismas apetencias, pero no los mismos impulsos, los entendemos, se piensa de que ya con querer ya está. Con querer llegar corriendo de aquí a la Cruz del Ovejero, no, pues no puedes, te vas a asfixiar. Pero como él quiere, se cree que puede. No, querer no es poder. Eso de querer es poder, eso es... Hay muchas frases hechas que van en contra de la razón. Querer no es poder. Hay que poder para querer y querer para poder, pero las dos cosas juntas. Pues Pedro, nuestro tiempo se ha acabado. Bueno, pues ya me quité este problema de arriba. Bueno, a que no ha sido tan problema. Sí, agradable, pero a mí me gusta, que la conversación, a mí me gusta entablar una conversación. No me gusta porque parece que el monólogo no me gusta, no me gusta hablar con la gente. Y tú tienes una persona que está, sobre todo yo venía con la intención de que tú empotraras, como se dice vulgarmente, empotrar es que entraras para adelante con respecto a Tamaraceite Sur, porque tú tienes la ventaja de que tienes esta posibilidad de hablar algo, tienes la ventaja de hablar muchas cosas, esto mismo de Tamaraceite, como era en esos tiempos, pues tú a veces sin haber vivido ciertos momentos porque no habías nacido, pero tienes unos conocimientos sobre Tamaraceite muy importantes y tú sí que estás obligado a todo lo que yo estoy diciendo. Tú estás obligado a ser como quien tú tienes que coger el testigo, tiene que ser el, ¿cómo se dice en esto el cronista de Tamaraceite? A ti habría que respetársete cada vez que vas a que el otro día cuando yo fui allí donde tú sabes, no vi que eso fuera así. Hay que respetarte porque si tú te atreviste a escribir un libro sobre Tamaraceite, a reunir a todo el mundo para escribir sobre un libro sobre Tamaraceite, a tener un cariño especial por Tamaraceite, te mereces, sin que suene esto a peloteo, un trato, porque lo estoy diciendo en las ondas, no estoy diciendo, si te lo estoy diciendo en persona, te lo estoy diciendo a ti, pero si lo estoy diciendo en este medio, se lo estoy diciendo al pueblo. Te mereces una especie de, que se tome en cuenta lo que tú dices, lo que tú opines. Mira, ¿qué te parece a ti? Y después tú dices, mira, yo hago mutis por el foro, a mí eso no me interesa, pero por lo menos que se te tenga en cuenta por lo que tú sabes. Bueno, yo creo que a todos y a ti, en especial a gente como tú, es la que hay que tener en cuenta. Si nos tuvieran en cuenta a todos, pero yo creo que a gente como tú es la que hay que tener bastante en cuenta porque puede dar luz a todos estos políticos que vienen de fuera y gente que no... Sí, en Tamaraceite tenemos que tenemos que pensar de otra forma, porque ahí está Calderín, que es un gran amigo, una buena persona, y él trata de hacer, pero no, lo dejan solo. Está solo. Está solo, porque él está ahora, es que esto es un contrasentido.
Esto se sale ahora del tema porque ya estamos con el tiempo. Está, para empezar, titubeando, mira tú ahora. Él resulta de que está haciendo lo posible por beneficiar al comercio de Tamaraceite. Lo que hace falta es que el comercio de Tamaraceite se involucre con él, que no vayan separados, que vayan juntos. Y el día que tengan que darse un tortazo, decirse algo, que se lo digan, pero el pueblo tiene que estar unido, Pues con esa intención despedimos a Pedro, con que algún día pues Tamaraceite vuelva a ser ese Tamaraceite unido. Y te invitamos, Pedro, a otro día, a que estés por aquí y que hables de todas estas cosas que se nos han quedado aquí en el tintero. No, si yo vengo aquí otro día sería en una mesa para que tú te quites las orejeras y trabajes tú también. Bueno, dicho. Pues muchas gracias a Pedro Domínguez por atender nuestra invitación. Un saludo de Teresa Cabrera, que ha estado en el control técnico, y de Esteban Santana, que ha estado aquí en la realización. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.